Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Bucabey y yo les quiero presentar hoy un proyecto que es para el máster, la maestría de periodismo de viajes de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y con esta presentación les quiero mandar un saludo desde Buenos Aires y presentarles mi proyecto que escogí. El proyecto que escogí es el número 3 y dos veces el número 3 porque es sobre mi viaje, mi expedición, mi historia y el público destinario son adultos, jóvenes, universitarios. Y sobre todo, como no solo es en general, sino más bien voy a presentar en concreto un proyecto que se llama Tras las huellas de Marco Polo. Espero que ustedes, la gente que me está escuchando, que me está viendo, participe, se interese, no solo en esta presentación, sino también los que posiblemente están interesados de ir conmigo a este viaje sobre la ruta de seda, que es un nexo entre Asia y Europa. Vale. Empezamos con algo que es lo más conocido de la ruta de seda, que es algo que casi todos sabemos o que hemos escuchado porque está en diferentes revistas de periodismo de viajes como el Condé Nast o el Travelers and Leisure, o pues también en literatura, en cine, en programas de televisión, y pues es un tema muy común, muy popular. Y pues la persona, el protagonista más conocido de esta larga historia, de este largo viaje, creo que es Marco Polo. Acá pueden ver a un Marco Polo idealizado en un mosaico del siglo XVIII, después de nuestra era. Al mismo tiempo pueden ver que es parte de las narrativas culturales populares. Y pues acá lo ven un poco más guapo, el estilo Hollywood de las series de Netflix. Pero también pueden ver una imagen a la derecha que es un mercadero judío que trabajaba o más bien vivía de esa famosa ruta de la seda. Marco Polo, solo para comentarlo porque vamos en las huellas de Marco Polo. Marco Polo era de Venecia, en el norte de Italia, y vivió en el siglo XIII a XIV, desde 1254 a 1324 aproximadamente. Hay muchas historias, leyendas y mitos acerca de este personaje. Científicamente sabemos algunas cosas, pero no todo. Lo que sabemos es que por su padre, que también era comerciante, empezó a viajar no solo en las diferentes repúblicas históricas de Italia, como era Pisa, Florencia, Milano, Roma, Venecia, pero también alrededor. Como sabemos, Venecia en esa época era un imperio antes de que fue conquistado por el Imperio Otomano, por los musulmanes, y tenía una red de comercio muy grande. También sabemos que desde la antigüedad, que ya llevaba como 1000 años o más, ya habían nexos, ya habían conexiones, ya habían transferencias culturales como económicas, como también flujos migratorios entre diferentes continentes, diferentes países, diferentes reinos. Quiere decir que el mundo de la Edad Media, que ya pronto se iba a acabar por 1500 más o menos, conocía o tenía por lo menos un poco una imagen de Asia, de las Indias. Claro, esto es antes de la supuestamente no solo conquista, sino del descubrimiento de América, ¿no? Quiere decir que todas esas especies y diferentes materiales, recursos naturales, debían ser transportados, sobre todo para una élite económica, para los reyes, para las universidades, gente con poder, la iglesia, etcétera, ser transportados desde todas las esquinas de los diferentes países o imperios, del norte, del sur, del occidente, pero sobre todo también del oriente. El oriente siempre era algo como mítico, la riqueza del oriente, del imperio chino, del imperio hindú, de Persia, de Turquía y de otros países, ¿no? Como Egipto también. Y pues Marco Polo
realmente nunca escribió el libro que hoy conocemos como Los viajes de Marco Polo, que existen diferentes películas, caricaturas, como ya lo he mencionado, sino que también se dice que tal vez Marco Polo realmente nunca estuvo en China, como lo cuenta, que tal vez era más bien solo un escritor o alguien que contaba, que exageraba, aunque como veremos tuvo grandes influencias y un impacto real, no solo en la gente, en la literatura, en la economía, sino en toda la sociedad de esa época. Se dice que Rustichello escribió el Rustichello de Pisa, una ciudad muy importante también en esa época, no solo en el Renacimiento. Escribió el libro El Milione, que trata sobre los viajes del famoso Marco Polo, de los 2-3 viajes. Primero que viajó con su papá hasta la India, hasta China, que encontró al emperador, y después que fue 1 o 2 veces más, y pues sobre todo su transcurso, su viaje, ¿no? Hay debates históricos actualmente que critican, que no pueden comprobar científicamente 100% primero que existió, eso casi sí, pero que hizo el viaje, ¿no? Por ejemplo, para darle solo un ejemplo y ya seguir adelante con la presentación, es que Marco Polo en los viajes a la China, los viajes a Asia de Marco Polo, no describe la muralla china. La muralla china ya estaba. Y entonces muchos dudan que llegó hasta Pekín o Xi'an, de donde empieza la ruta de seda, en el llamado Xi'an, donde está la fuerza militar de terracota famosa. Así que no saben si solo lo inventó o simplemente no lo quiso mencionar, aunque de seguro, como hoy mismo, es una cosa que sí impacta, ¿no? Una impresión real. Así que hay muchos debates históricos, ¿no? Y pues fue una gran inspiración también para otros viajeros fictivos o reales, como Cristóbal Colón, Fernando de Magallanes, Bartolomeo Díaz, Vasco da Gama, etcétera, que 200, 300 años después, como Arturo Toscanelli, el cartógrafo y geógrafo mencionaría, tuvieron también experiencias de viajes y cambiaron el mundo, ¿no? Por ejemplo, por el descubrimiento de América. Siempre, también por eso siempre también menciono la dimensión cultural. Por ejemplo, a través del periodismo, como soy periodista de viajes, ¿no? Finalmente también. Es un aspecto importante en mi presentación y en general que debemos tener en cuenta. Y también por la creación de Hollywood, por el cine, el radio, la literatura, porque siempre tenemos imágenes, conceptos, términos, narrativas en nuestra cabeza que en muchas ocasiones son muy superficiales, no se basan en ciencia concreta, en la historia, en las fuentes históricas, sino simplemente son estereotipos, clichés y más bien aún no real, pero sí parte de la memoria colectiva y de películas como creadas como de estas películas de aventureros, ¿no? Como de la chica que camina por el Pacific Trail en California, o el Castaway con Tom Hanks. Y pues siempre me gusta, a mí me encanta también el cine, la literatura, ¿no? El periodismo, pero sobre todo hay que ser conscientes que nuestra cabeza también reproduce esas imágenes y que hay que diferenciar entre eso y lo que es realmente la realidad. El arte de viajar. Antes de entrar a nuestro proyecto, tras las huellas de Marco Polo en la ruta de seda, quiero dedicarle unos minutos a el arte de viajar. ¿Por qué? Porque nosotros, ustedes como yo, queremos realizar este viaje como viajeros, no como turistas. Más tarde hablaré brevemente sobre la diferenciación entre turista y viajero, que yo personalmente la hago y que no es nada malo ser turista, y siempre yo lo he hecho muchas veces, y que también todo esto, lo que estoy contando, es subjetivo. Respeto todas las opiniones, pero me gustaría dar unos comentarios acerca de esto. Todos nosotros probablemente conocemos estas 3 películas que están acá, que sí van en esa dirección, en esa tendencia de viajeros, y que están basadas en hechos reales, que son
casi semibiográficas, porque son 3 viajeros, uno de ellos murió en el viaje, los otros 2 no. La primera es el Che Guevara con sus diferentes viajes por Latinoamérica, protagonizada por el mexicano Gael García Bernal en la película de Walter Salles, en Diarios de Motocicleta, que el viajar tuvo un gran impacto como con los otros 2 protagonistas en su vida, sobre todo en su vida política, porque se convirtió el Che Guevara. La segunda película es Into the Wild, de Chris McCandless, alias Alex Supertramp, y que es un chico joven que se quiere salir de ese mundo pequeño, de ese mundo burgués, y que realiza viajes por todo, sobre todo Norteamérica, no solo Canadá, Estados Unidos, sino llega hasta Alaska, donde finalmente tiene un fin trágico, ¿no? Y esta película es también algo biográfico, es algo real, la base es histórica, pues el famoso periodista John Krakauer, que ha escrito otros libros muy interesantes sobre Asia, también sobre el K2, el K2, alpinismo y todo eso, y investigó acerca de este caso, que este joven alternativo en búsqueda de sí mismo, en búsqueda de un mundo mejor, se murió en Alaska, ¿no? Y el tercer viaje es basada en una obra literaria, también semi-autobiográfica, de un escritor de la Beat Generation de Estados Unidos, una literatura alternativa que se llama Chuck Kerouac, On the Road, en el camino. Y esta película fue filmada como hace 3 años, también muy buena porque muestra formas alternativas más críticas del viajar. Estas observaciones que hago son distintas para dar distintos impulsos, razones para autopreguntarnos, ¿por qué es que viajamos? ¿Es que viajamos simplemente para reproducir narrativas estereotipas de cómo se debe viajar, o cómo vemos en los comerciales, en la tele, en las series de Netflix, por ejemplo, de la gente cómo viaja? Que simplemente se trata de recorrer superficialmente un país, ir a la capital, por ejemplo, París de Francia, y decir, ya conocemos Francia. O es algo más profundo, es una búsqueda de uno mismo. Y pues es que existe ese dualismo, claro que también es un constructo social entre turista y viajero. En ese sentido se percibe al turista como alguien que va, decimos 4 o 5 días, también puede ser un mes, a recorrer Europa, a recorrer diferentes ciudades turísticas que tienen algo cultural, por ejemplo, de ofrecer, y visita esos museos, bla, bla, bla. Sabemos, ¿no?, a lo que me refiero. Y no solo me refiero a las multitudes de japoneses, chinos, sin querer discriminar, que recorren a Europa en 8 días, ¿no? Y pues está algo más, que es algo más abierto, algo más crítico, algo más multidimensional, más profundo, que es lo que yo llamo, lo que yo personalmente para mí concibo como el viajero. Y el viajero para mí es alguien que, aunque realmente se necesita tal vez más tiempo, dedicarte más tú mismo al momento, en el presente, como es en la vida también, ¿no? Uno no se trata tanto de visitar tal vez museos, sino más bien también tener contacto con la situación real, con el contexto actual, en el momento, con la gente local, dejarte llevar más bien. Por ejemplo, el turista tiene el objetivo, quiero ir al Louvre y lo voy a hacer, punto. El viajero más bien se deja llevar, responde a influencias de afuera, ¿no? Y no tiene un propósito tan concreto, ¿no? Y pues esto se trata no solo de hablar, sino tal vez de después también dar algunos consejos de mi experiencia de viajero, que aparentemente he viajado a 85, 86 países, múltiples veces, y pienso que la mayor veces de mis viajes han sido de viajero. Aunque yo también pienso que el arte de viajar, el viajar se aprende. Y pienso que apenas estoy al principio, y pues me gustaría tal vez después también intercambiar con ustedes, ¿no? Pienso también que ahora tenemos bastantes posibilidades, ¿no? Imagínense hace 30, 50 años, viajar era otra cosa, ¿no? Porque toda la sociedad, por ejemplo, cómo tenías tu empleo, que te quedabas tal vez toda tu vida en la misma empresa, la seguridad, bla, 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 todo era más difícil, era diferente, ¿no? Por ejemplo, yo que vivo en Austria o en Europa, hoy en día tenemos la Unión Europea.
nosotros podemos simplemente viajar en el mundo a cualquier país, no necesitamos una visa, pero para Europa o grandes partes de Europa no necesitamos una visa.